Amén. Que Dios siga fortaleciendo a la iglesia. Amén. Así es. ¿Bajo serio? Claro que sí, pues. ¿Enfermo? También. Muchas veces casi derrotado. Claro. Pero seguimos avanzando. Seguimos adelante. Porque el enemigo se levanta como león rugiente y te ruge a tu alrededor para provocarte derrotas. Pero en Cristo somos más que vencedores. Porque tu fe no la has puesto en un hombre y en una mujer. La has puesto en el Señor Jesucristo. El que venció en la cruz del Calvario. Y el que te da vida y vida en abundancia. Mi hermana oraba por justicia. Me viene a mi memoria cuando David se enfrentó al gran gigante Goliat. No era un pequeño hombre, era un gigante. Y provocaba miedo. Pero él tenía algo que se llama Espíritu Santo en su vida. Porque dice que cuando Samuel derramó aceite de unción sobre su cabeza, vino el Espíritu Santo y reposó sobre él y se manifestaba en él. Y cuando él habló al gigante, y una de las frases y palabras dijo: no es con ejército ni con espada. No es con tu fuerza, amado hermano. Deja que el Señor trabaje por ti. Deja que el Señor pelee por ti. Deja que el Señor opere en tu vida. Estás enfermo, cree en el Señor. Cree lo que dice su palabra. Y crea la obra maravillosa del Espíritu Santo que está aquí en la iglesia, en el templo, y está en tu vida. Amén. Por favor, póngase de pie. Y abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 1. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Sigo hablando de neumatología, el estudio de la tercera persona de la Trinidad que se llama Espíritu Santo. Pon atención a la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a librar de muchas situaciones si pones oído atento a su voz, no a mi voz, a la voz del Espíritu Santo que está aquí y impartirá y entregará conocimiento para tu vida, para aumentarte la fe, para darte carácter, para darte autoridad, para enfrentar las situaciones que vienen a nuestra vida muchas veces en el mundo. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice la palabra de Dios: entonces los que se habían reunido le preguntaron a Jesús, ¿quiénes? Los discípulos, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y la respuesta del Señor Jesús a sus discípulos, y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8, dice la palabra de Dios, escucha bien: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recuerda esta palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ti, sobre tu cabeza, tu voluntad, tu carácter, el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Cierra sus ojos y ore conmigo. Padre, una vez más estoy detrás de este púlpito, mi Señor. No es por mis méritos, Señor, no es porque yo sea mejor que ninguno de mis hermanos y hermanas. Es porque a ti te place, Señor, dar de tu gracia sobreabundante, Señor, para impartirla a través del conocimiento a tu pueblo, Señor. Señor, tu iglesia está falta de conocimiento de la tercera persona del Espíritu Santo, y somos privilegiados en poder escuchar, Señor,
conocimiento y recibir, Señor, doctrina sana, no adulterada, Señor, acerca de la gran importancia de la tercera persona de la Trinidad, que se llama el Espíritu Santo. Por eso, a través de mis labios, Señor, imparte conocimiento, imparte consuelo, restauración, guía. Aquel que está apartado de tu palabra sea enderezado. Aquel que ha venido enfermo físicamente sea sanado, Señor, al instante por el poder de tu palabra, Dios. Aquel que ha venido, Señor amado, deshecho espiritualmente, en su alma quebrantada, halle consuelo a través de tu palabra, Señor amado, y sea restaurado, sea reanimado, sea alentado y vuelva al gozo del Espíritu Santo sobre él. Padre, gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Título para este mensaje: el Espíritu Santo da poder a la iglesia. No es tan solo decir que tú tienes en tu vida el Espíritu Santo. Él te guía a toda la verdad. ¿Qué es la verdad? Cristo es la verdad. Te guía el conocimiento de Cristo, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, de todo lo que padeció, de cada gota de sangre que derramó. Él te lleva al conocimiento por qué Cristo lo hizo. Amén, sí, Señor. La palabra dice que Él nos amó y nos amó con amor eterno. Amén. Él te amó primero. Si alguien te pregunta ¿por qué amas a Dios? Es porque Él me amó primero. No tengo palabras para describir su inmensidad, su amor y misericordia, su gracia sobreabundante sobre mi vida. Es porque Él me amó primero y tuvo misericordia de mí, un pecador, una pecadora que estaba perdido y condenado, me iba al infierno, mas mi Señor me rescató de allí del polvo del infierno, me levantó. Bendito es tu nombre, amado Señor. No es tan solo decir Espíritu Santo. Hay muchas iglesias que ni siquiera le creen el Santo, le dicen el Espíritu. La palabra de Dios nos enseña que se llama Espíritu Santo. Y cuando habla de santidad, habla que es sin pecado. Es tanta la intensidad, amado hermano, amada iglesia, de la intensidad de la presencia, de la Shekinah de Dios, del poder glorioso de Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Dice la palabra de que los querubines, con sus alas, porque uno de los seres alados, dice que se cubre el ojo, porque es tanta la intensidad, no de la luminosidad, sino de la santidad de Dios. Es la santidad de Dios que ellos tienen que cubrirse. Gloria a su nombre, Jesús. Y Él está aquí. Gloria a Dios. Gracias, Señor, amado. Él está dentro de ti porque es templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Cuando tú vas a pecar, o vas a mentir, o vas a robar, o vas a drogarte, emborracharte y hacer cosas del mundo que te llevan a la perdición, el Espíritu Santo te dice: no lo hagas, porque te estás condenando, te estás manchando, te estás ensuciando. Pero la iglesia debe entender que no está sola. Tienes la compañía, el consejo, el reánimo que da el Espíritu Santo para seguir avanzando. Pero también la iglesia es poderosa en la persona del Espíritu Santo. Amén. Tú tienes una capacidad tremenda en la persona del Espíritu Santo. Sí, Señor. Amados hermanos, cuando ocurre el milagro, no es porque la persona tenga algo especial, es porque el Espíritu Santo está trabajando a través de esa persona. Siervo inútil es, malo inmundo es, pero el Señor te limpia, te trabaja o te restaura. ¿Para qué? Para ser usado para buenas obras, para edificar al pueblo de Dios. Y una de las edificaciones del pueblo de Dios son las sanidades de los cuerpos. Estoy hablando del cuerpo físico. Bendito Dios. El Espíritu Santo da poder a la iglesia. Sigue avanzando, por favor. Como introducción he escrito lo siguiente: la iglesia de Cristo debe aprender que no está sola ni desamparada, pues dice la palabra de Dios en Juan 14, 15, 18, que es lo que dice: si me amáis, guardad mi mandamiento, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Jesús, hablando ya
casi la última noche antes de ser arrestado, ser apresado, Él reanimaba, alentaba a los discípulos, a sus apóstoles, dice, para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, el cual al mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y dice el 18, no os dejaré huérfanos. Gracias. Si Jesús hubiese ido, nosotros hubiésemos estado huérfanos, amados hermanos. Hubiésemos dicho, Jesús se fue, ya no hay nada más que hacer. Bueno, quizá algún día volverá. Pero Él dijo, yo volveré a vosotros a través de la persona del Espíritu Santo. No estás huérfano, tienes un Padre que te ama con amor eterno. Él pagó el precio por tu delito, por tu condenación. Tú tendrías que haber pagado una eternidad de precio, mas Él lo pagó, saldó tu deuda, saldó tu cuenta en la cruz del Calvario, y lo hizo por amor, porque te amó y te amó. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dice, y ahora caminamos por fe en su palabra. Desde el momento que entendemos que ya no estamos huérfanos, tenemos un Padre Celestial que sí nos oye, que cuando oramos Él nos está escuchando, y ahora caminamos por fe en el conocimiento de su palabra. Su palabra es verdad. ¿Y de qué habla la Biblia? Habla de Cristo, porque Cristo pagó el precio por nuestro pecado, por nuestro error, y nos dio una oportunidad de salvación a toda la humanidad. Dice, y ahora caminamos por fe en su palabra. ¿Y cuál es esta fe? En su palabra, de que su presencia está en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, ya no vivo yo por mí mismo, mas vive Cristo en mí. Usted conoce este versículo que anunció Pablo. Y ahora soy un verdadero cristiano que sigue a Cristo a través de su palabra. Amén. Iglesia de Cristo, si no lees la Biblia, estás en problemas. Si no dedicas un tiempo, aunque sea pequeñito, no lees la palabra de Dios, estás en peligro. El Espíritu Santo que mora en tu vida, Él mora, no lo dudes, está morando en ti. Porque de lo contrario no estarías aquí en el templo. Estarías en cosas mundanas, viles, perversas. Pero el Señor te amonesta y has llegado y estás sentado escuchando la voz del Señor. Es porque el Espíritu Santo trata contigo, te mueve, te motiva, te consuela, te aconseja y te insta a seguir avanzando. Pero Él te guía al conocimiento de la palabra. Yo no te estoy cuestionando ni estoy preguntando cuánto tiempo dedica a la lectura. No es mi idea. Y como predicador nunca lo voy a hacer. Pero el Señor sí te está confrontando. El Señor te está preguntando a tu vida. Respóndele a Él, respóndele a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo, el cual muchas veces te dice, lee mi palabra, escudriña mi palabra, comienza de nuevo. No puede decir, hace 10 años leí la Biblia completamente, no te sirve. Tiene que ser constante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te fortalece, aumenta tu fe, te da vida y vida en abundancia. Siga avanzando, por favor. La iglesia tiene poder. El poder en la iglesia no radica en mí mismo como ser humano. Yo no tengo nada. No, amada iglesia, nunca pienses, ese hermano, ese líder, misionero, pastor, tiene poder. No, el Espíritu Santo está trabajando. El Espíritu Santo está trabajando a través de Él y lo está usando. Y cuando llegue ese momento en que Dios te use para su honra y su gloria, más quebrántate, más humíllate, más tírate al suelo diciendo, Señor, siervo inútil soy, para que el Señor te siga levantando mucho más. Porque dice la palabra de Dios que a los humildes los acerca, los cobija, los abraza, pero a los soberbios, los altivos, los orgullosos, los resiste. Lo mira de lejos, no quiero saber nada contigo, orgulloso, prepotente, soberbio. Lo detesto. Pero cuando ve hombres y mujeres postrados, así como aquel pecador que estaba orando delante de la altar diciendo, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Amén. Quebranto mi alma delante de ti, me arrepiento, me convierto, perdóname. Perdona por mis errores, mis pecados, mis delitos, lo que he hecho. Todo lo que he hecho a través de mi historia de vida, perdóname. Eso es lo que quiere el Señor de la iglesia. Una iglesia que se humille. No de la humillación del pisoteo, no de la humillación de que está diciendo le estoy avergonzando, no.
está hablando del quebrantamiento, amada iglesia. Quebrantarse, rendirse delante de Él. El poder en la iglesia no radica en una persona, un ser humano, sino en la persona del Espíritu Santo. Él quiere usarte. Quiere usarte para liberar a los que están oprimidos por demonios. Quiere usarte para poner la mano sobre los enfermos, los que están desahuciados, los que los médicos le dijeron tienen un mes de vida. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte para entregar palabras de sabiduría, palabras de ciencia, diciéndole a esta persona: no renuncie, sigue avanzando, porque el Señor dice así, el Señor dice así. Sigue avanzando, por favor. En primer lugar, el poder del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Qué es lo que dice Lucas 24:49? Dice: he aquí, Jesús hablando a sus discípulos una vez más: yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Quién es la promesa? El Espíritu Santo sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Esperen, porque llegará mi presencia, mi poder, mi autoridad a través del Espíritu Santo. Tienen que ser investidos. Y ahí viene la palabra que significa investido de poder de lo alto. La palabra investir viene del griego enduo, que significa ungir, facultar, vestir. Cuando estabas en el mundo andabas andrajoso, andabas desnudo, no tenías vestimenta adecuada. Mas cuando llegaste a la presencia de Dios, Dios cambió tu vestimenta, te dio vestido nuevo, anillo nuevo, calzado nuevo. ¿Para qué? Para que caminases y vivieses en santidad. Bendito sea nuestro Dios. La palabra investir significa ungir, facultar, vestir. Cuando llegue ese momento, el Espíritu Santo te facultará, te vestirá. ¿Para qué? Para ejercer dentro del reino. Antes de eso, los discípulos no tenían facultad, no estaban vestidos, no estaban desprotegidos. Tenía que venir el Espíritu Santo a investirlo de poder desde lo alto. Ahora, la palabra poder viene del griego dunamis o dunamis, como algunos le dicen el acento en la A. Y la palabra dunamis o dunamis significa eficacia, fuerza o capacidad. O sea, Dios te inviste o te faculta con la eficacia, la fuerza, la capacidad ¿de quién? Del Espíritu Santo. Amén. La iglesia tiene poder, amado hermano, a través del Espíritu Santo. Señor Dios. Él es el que obra en tu vida. Muchas veces cuando se manifiesta, muchas veces el poder del Espíritu Santo no es en la ocasión, por decirlo, que en esa ocasión solamente se manifiesta, pero cuando vienen los problemas, cuando nuestros hijos están enfermos, cuando nuestro esposo muchas veces está enfermo, cayó, no sé, en el hospital grave, muchas veces nos quebrantamos, nos derramamos y decimos: Señor, yo creo. No esperes que lleguen esos momentos, amada iglesia. Comienza a creer antes que lleguen esos momentos, porque sí llegará, pero comienza a tener fe, a tomar autoridad en el Señor. Investir, facultad, vestir, ungir. Y la palabra poder viene del dunamis, que significa eficacia, fuerza o capacidad. Y cuando dice del poder desde lo alto, esto nos indica que no es nada creado, sino el creador, la persona del Espíritu Santo. Viene de allá, no viene de acá, viene de atrás, no, viene desde lo alto, de allá de la eternidad, el Espíritu Santo. Porque no es cosa creada, es una persona, la personalidad del Espíritu Santo. Siga avanzando, por favor. Bendito Dios, gracias Señor. La palabra de Dios también dice: pero recibiréis poder. Y yo le escribí estas preguntas: ¿cuándo y para qué? ¿Para qué necesitamos poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay templos llenos de personas, pero no todos son llenos del Espíritu Santo. Hay gente que va por obligación, hay gente que va por moda. El evangelio ahora, los evangélicos son una moda. Para el mundo es una moda. Oye, te invito allá, acá saltamos, gritamos. Los templos ya no son templos de veneración a Dios, son discotecas.
Han transformado lo santo en pagano, han mezclado lo santo con lo pagano. Y los cabezas, los líderes, han sido permisivos. Han entrado en el libertinaje, no en la libertad de Cristo, sino en el libertinaje, permitiendo todas estas aberraciones dentro de los templos. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Predicaciones anteriores hablamos de que cuando tú eres lleno del Espíritu Santo significa que estás sometido a una autoridad. Te dejas dirigir bajo una autoridad. Y cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te dirige. No te manda como robot, sino que te aconseja, te dirige, te va guiando a la verdad para que tú camines bien, derecho. Y cuando enfrentas esta semana, tú lo ves y dices, oh, esta semana estoy contento con toda la fuerza, porque veo y percibo y quizás hasta lo siento que hay algo especial en mí que me motiva a adorar y alabar al Señor. Gloria a Dios. Es porque el Espíritu Santo te está guiando Amén. a la verdad. Y quiero orar, deseo orar, doblo mi rodilla, que nadie me moleste, cierro la puerta y comienzo a orar. No sé por qué sucede, algo sucedió en mí. Es porque el Espíritu Santo te está guiando a la oración. Hoy, ¿sabes qué? Voy a comprarme un libro para entender la palabra de Dios, cómo lo hace el hermano, y me gustaría algún día predicar. ¿Quién motiva al ser humano de esa manera? Solamente la obra del Espíritu Santo. Amén, Señor. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Y es aquí donde vemos una palabra que nos dice en el libro de Hechos, para ser testigos. Voy tratando de enlazar desde arriba hasta abajo, para que usted entienda que no es tan solo decir, tengo el poder y la capacidad en la persona del Espíritu Santo, pero el Señor me manda que esa capacidad, ese poder que fluye en mi vida a través del Espíritu Santo, tiene un propósito en medio de la iglesia y en medio del mundo. ¿Para qué? Para ser testigo. ¿Qué es lo que decía el libro de Hechos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, iniciando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. La iglesia tiene el ministerio de la reconciliación. Cristo ejerció el ministerio de la reconciliación a través de su persona, a través del Evangelio, a través de su sangre derramada, a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Pero la comisión principal para la iglesia, nosotros, es el ministerio de la reconciliación. ¿Y cómo lo ejercemos? A través de la predicación, a través del anuncio de la buena nueva, que en Cristo hay salvación. Debemos entenderlo. Debes entenderlo. Si alguien dijera, oh, yo no sé cuál es mi ministerio, escúchalo bien. El primer ministerio que tú tienes, tu responsabilidad, es que eres un evangelista, uno que lleva el mensaje. No puedes quedarte callado. No puedes quedarte callado sin hablarle a alguien. Personas se van al infierno, amada iglesia, el infierno es real. Así como el cielo es real, el infierno también es real. Y muchos hombres y mujeres, jóvenes y niños, se van al infierno porque están corruptos. Porque nadie se atreve a hablar. Y me seré testigo. La palabra testigo viene del griego martus. ¿Qué significa martus? Significa mártir. Y el segundo calificativo de martus significa testimonio. Quiero que memorice estas palabras. Si tú eres un cristiano, eres una persona llena del Espíritu Santo que está sujeto a la persona del Espíritu Santo, pero también eres una persona que tiene poder en la persona del Espíritu Santo para glorificar a Cristo, ¿cierto? Y por lo tanto tienes una responsabilidad. Y esa responsabilidad se llama ser testigo. Y cuando entendemos la palabra de testigo, que significa martus, significa la primera es mártir. ¿Qué significa mártir? La capacidad de dar hasta la vida por amor a Cristo. Cuando nosotros llegamos a este punto de la palabra de Dios, nos asustamos. Como que ahí la pensamos. Como que ahí seguir a Cristo parece ya súper extra difícil.
me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué significa esto? Que cuando Dios te habla tu vida, tú te entregas al Señor Jesucristo y le aceptas como Señor y Salvador, el Señor te dice: y me seréis testigo en tu casa, en tu matrimonio, en tu parentela, en tu nación y hasta lo último de la tierra. Y los que te escuchen, los que te vean, hablarán y verán en tu testimonio. Tendrán la capacidad de ser testigo, con la capacidad de dar hasta tu vida por causa del testimonio. ¿Quieres ser testigo de Dios? La palabra testigo viene del griego mato, que significa, la primer calificativo significa mártir. La capacidad de dar hasta la vida por causa de Cristo. ¿Cómo es esto posible? ¿Podré yo dar mi vida por causa del Evangelio? ¿Podrá usted dar su vida por causa de Cristo? No me respondas a mí, pero quiero decirte algo tremendo, amada iglesia. Cuando está el Espíritu de Dios dentro de nosotros, ya no vivo yo, Cristo vive en mi vida. Y sabes que tú te despojas y miras el mundo como nada, como algo que no vale nada, y miras a Cristo como el mejor tesoro y lo más apreciado. Y no importa cómo te maten o cómo te asesinen por causa del Evangelio, tú sabes que te irás a la presencia del Señor. El Señor te estará esperando con los brazos abiertos diciendo: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré ejército adelante. Yo vi tu sufrimiento, vi tu padecimiento, vi cómo entregaste tu vida y no renegaste a mi nombre. Ahora yo vengo porque quiero amasarte. No has sido el único. Mira todos los millares de mártires, y tú mirarás los millares de mártires, amados hermanos, los que murieron por causa del Evangelio, pero que le impulsó a entregar su vida, el Espíritu Santo. No eres huérfano. No eres huérfano. Él te apoya, Él te sustenta hasta lo último, hasta entregar tu vida por causa del Evangelio. En segundo lugar, voy a hablar de estos textos. Juan 16:33, que es lo que dice la palabra de Dios. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La paz viene de Dios, no viene del mundo. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que dice Mateo 24:3-13? Voy a leerlo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañará, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y muchos, dice, tropezarán entonces y se entregarán uno a otro, y uno a otro se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Viene persecución extrema. Países árabes aún no lo muestran todo, pero las persecuciones que han hecho a través de los grupos extremistas ISIS y otros más que se cambiaron nombre, persiguen a los cristianos, los decapitan, los crucifican y cometen con ellos todo tipo de aberración. Nosotros no estamos ajenos a esta situación, amados hermanos, pero usted y yo debemos estar preparados para enfrentar la situación. ¿Y cómo la enfrentamos? Buscando a Dios a través de su palabra, a través de la oración, viviendo en santidad, creyendo por fe que Él está en nosotros, mora en mi vida y está a tu alrededor, está en tu casa.
¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Hebreo 11, 36, 38? Dice: y otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos prisiones y cárceles, y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, y de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. La gente tenía que huir. Hay gente que vivió situaciones terribles, y nosotros muchas veces nos quejamos porque muchas veces no tenemos manjar en nuestra mesa. Nos quejamos porque nos faltó la mantequilla. Nos quejamos muchas veces porque el sofá se echó a perder. Nos quejamos porque la tele es más chica que la del vecino. Nos quejamos muchas veces porque queremos tener un auto, y un auto más grande, una camioneta, un camión, no sé. Lloramos, nos quejamos, y hemos dejado de mirar lo que significa la palabra de Dios. No podemos dejar de lado nuestra vivencia como persona en este mundo. Sí, debemos trabajar, debemos tener las cosas, pero Dios nos enseña a estar preparados ante la eventualidad de lo que viene a esta humanidad, y lo que viene no es bueno. Si usted va a otros templos, te van a hablar de numerología, esos grandes megatemplos, que este año prosperidad. No, iglesia, cada año vendrá peor y peor, porque la venida de Cristo se acerca ya, y el anticristo está apurado también para levantarse. ¿Y qué es lo que retiene al anticristo? La iglesia y el Espíritu Santo. El anticristo no se puede manifestar mientras la iglesia siga en la tierra. Tiene que venir un acto sobrenatural, un arrebatamiento, un zampazo. La manifestación de Cristo, la parucía. Siga avanzando, por favor. Primero hablamos de mártir, tener la capacidad de dar mi vida por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Y el segundo significado de la palabra martus en griego, mártir, es testimonio. Es la capacidad de dar ejemplo irrefutable de lo que se profesa. Y es aquí donde debemos ahondar fuertemente. Tu testimonio, iglesia, tu testimonio debe hablar 100% afuera. No tan solo por lo que tú profesas, sino a través de la palabra de Dios. Pero tu testimonio, aquí adentro puedes alabar a Dios, pero si afuera eres un insolente, un grosero, un mentiroso, no hay testimonio en tu vida. Esta es la verdad para la iglesia de este tiempo. Aquí en la iglesia no vale tan solo de ser, angelito, y con la aureola de santo, y hermanito aquí, Dios te bendiga, y bendiciones, y hablamos como súper santo. Salimos de la puerta y llegamos a nuestras casas. ¿Qué es lo que hacemos? Todo lo contrario. No, iglesia, cambia, vuelve al Señor, tener un reencuentro con Cristo una vez más. El Espíritu Santo es santo. Él está en tu vida y te ha tomado como templo. Él vive en ti, Él vive en tu corazón, dentro de lo más profundo de tu ser. Él te amonesta, te aconseja, te ayuda, te alienta, pero debes obedecer. Debemos obedecer, la iglesia debe obedecer. Entonces la palabra martu también significa testimonio, tener la capacidad de dar ejemplo irrefutable, que nadie te apunte con el dedo diciendo, ¿de qué me viene a hablar este? Si yo lo he visto aquí, 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 aquí y aquí, y también aquí. Y aparece uno, oye, pero también yo lo he visto por acá, por acá, por acá, por acá, y también por allá. ¿Qué es lo que dice Mateo 11, 29? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es lo que quiero destacar en este versículo que habló Cristo? Aprender ¿de quién? De Cristo. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 11:1? Ser imitadores de mí. Pablo, hablando de los Corintios, dice, así como yo de Cristo. En una oportunidad le dije, yo no tengo esa capacidad para decirle a ustedes, sean imitadores de mí. No, amado hermano, yo debería encontrar a alguien también, encontrar a alguien para ser imitadores de él. Pero como no lo encuentro, quiero ser imitador de Cristo. Amén, Dios. No mires al hombre, no me mires a mí, no mires a los líderes que van muchas veces por la iglesia.
han caído tanto y siguen cayendo, amada iglesia. Siguen cayendo y han sido tropezaderos para el pueblo de Dios. Pero muchas veces por la falta de enseñanza. Esta enseñanza debería haber sido para esos templos, para esa iglesia. Por eso dale gracias al Señor cuando se te exhorta, se te habla la palabra de Dios, para que cuando lleguen estas situaciones tú no te escandalices. ¡Oh, y el líder! ¡Oh, y el hermano Manuel! ¡Tan santito que se creía! Pero recuerda que Dios un día te dijo: no mires al hombre, mira ser imitador de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para tu alma. Te dará paz. Cuando tú lo miras a Él, Él te da paz, diciendo: sí, estas cosas van a pasar, pero yo sigo avanzando. Ay, que hermana, es que hermano, usted, ¿cómo va a seguir avanzando? Mire esta situación escandalosa. Sí, que se la arregle con el Señor, con el liderazgo y todo, pero yo sigo avanzando. Yo no puedo quedarme detenido, no puedo darme el lujo, amada iglesia, de quedarme detenido. Y muchas veces las personas que se detienen se van para el mundo. Dice: ay, yo no voy mal a la iglesia, ahora mejor. ¿Y dónde voy? Voy a un partido de fútbol. ¿Y qué van a hacer allá? Ah, pues vamos a tomar. Y al final terminan siendo peores que el que cayó. Y la gente, como somos seres humanos, le echamos la culpa y buscamos un chivo expiatorio. Mas el Señor le dice a la iglesia: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes por lo que veas a tu alrededor. Pon tu mirada en Cristo. Sigue avanzando. Sigue adelante. Levántate una vez más. Cobra fuerza en mí. Cobra fuerza en el poder, en el Espíritu Santo. No estás solo. Mi presencia va contigo. Has fallado, has pecado. Oh, pide perdón. Declara tu pecado. Yo te restauro. Yo te levanto una vez más y te cambio tu vestidura. Porque quiero que estés en mi presencia un día. Quiero abrazarte. Quiero servirte a la mesa. Quiero que cenes conmigo. Oh, quiero declararte todo lo que tenía para ti, lo que tengo para ti. Bendito sea nuestro Dios. ¿Qué es lo que dice Primera de Pedro 2:21? Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Memoriza este texto, anótalo en tu mente, en tu celular, en tu libreta, no lo sé, pero cuando vengan muchas veces momentos de tropezadera a tu vida, recuerda lo que dice la palabra de Dios. Para esto fuiste llamado, para que también, como también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos su camino, sus pisadas. Siga avanzando, por favor. Tercer lugar, el Espíritu Santo nos da poder para testificar. ¿Por qué? ¿Por qué te da ese poder a tu vida para testificar? El mundo muchas veces testifica y hablan de Dios. Los religiosos hablan de Dios. Los religiosos hablan del Espíritu Santo. No quiero mencionar las religiones, pero los religiosos usted me entenderá. Las religiones mundanas hablan de Dios filosóficamente, elocuentemente, profesionalmente. El Espíritu Santo nos da poder para testificar, para ser testigo, para ser mártir y también para ser testimonio. ¿Por qué? Lo primero, porque tenemos un carácter diferente. Tú eres diferente al mundo. El mundo vive en tinieblas, tú vives en luz. Amén. El mundo vive en pecado, tú vives en santidad. El mundo se va al infierno, tú te vas con Cristo a la eternidad. Hay algo muy diferente entre el mundo y tu vida. ¿Qué es lo que dice 2 de Timoteo 1, 7, 8? Dice: porque no nos ha dado Dios de espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Usted lo sabe. Siempre recuerdo al hermano José Luis cuando le dijo a su hija que lo recitara. Excelente. Pero ¿qué es lo que dice el versículo 8? Mire: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Oh, mi Dios bendito. No te quedes con el primer texto. Lee el 8 también. Participa de las aflicciones. Sé ejemplo. Sé ejemplo. Atestigua. Tenemos un carácter diferente. Tenemos el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. ¿Por qué? Por eso la Biblia dice: imítame a mí. El Señor te dice: imítame a mí.
imítame a mí. Saúl, imítame a mí. Juanita, imítame a mí. Yo tengo un carácter muy diferente. Segundo lugar, somos ejemplo a seguir en medio de la sociedad. ¿Tú eres ejemplo a seguir en medio de la sociedad? No me respondas. Pero el Señor te dice, tú eres ejemplo, o debes ser ejemplo en medio de la sociedad. Debes ser testigo. ¿Qué es lo que dice 1 de Timoteo 4:12? Pablo le habla a Timoteo cuando estaba liderando la iglesia. Se supone que en Efeso dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo primero de los creyentes. Aquí adentro, aquí se empieza. En palabra, lo que sale de tu boca; en conducta, como reaccionas; en amor, si él tiene la capacidad de perdonar; en espíritu, no está hablando del Espíritu Santo, sino de tu carácter, dice, de fe y pureza. Sé ejemplo en medio de la sociedad, comenzando aquí adentro. WhatsApp. Oh, llegó al grupo, no sabe nada, hermano, aquí, acá. Yo le hablo por interno. Pasó esto. La llave, no pudo el hermano Manuel abrir la puerta, no sé qué pasó. Quedamos afuera. Hoy, ¿qué vamos a hacer? No hay llave. Más encima los palos están todos mojados, no prende fuego y hace frío. No, iglesia. Sé ejemplo. Comienza aquí adentro. En tu familia, en tu casa. Y los que te ven de afuera van a decir: realmente estos se aman. Estas personas realmente siguen el ejemplo de Cristo, que perdonan. Y los veo tan felices cuando salen caminando, cuando se van a sus hogares. En sus hogares ya no se escuchan gritos, sino se escuchan alabanza de parte de Dios. Ya no se escuchan esos ritmos de hip hop y rap y todas estas cosas, sino que hay una palabra de parte de Dios para hablar. Y cuando se juntan en la mesa, se gozan en hablar de la palabra de Dios, de la enseñanza. Ya no murmuran contra los demás, ni su prójimo, ni su vecino, ni de nadie, sino que hablan de las cosas de Dios. A eso debemos llegar. A eso debemos conducirnos, ser ejemplo. El Espíritu Santo nos da poder para testificar, porque predicamos la palabra de Dios con autoridad moral. Esto es otro punto tremendo, amado hermano. Si tú no tienes autoridad moral para hablar de la palabra de Dios, te van a rechazar. Te van a apuntar con el dedo, te van a juzgar y criticar y recontra criticar. Porque tiene que haber autoridad moral en mi vida. Fallaste, pecaste, arregla tu situación para que tengas autoridad moral para hablar. Si yo voy a hablar de pecado, tengo que tener autoridad moral. De lo contrario, la palabra de Dios se hace infructuosa. En segundo lugar, yo debo tener autoridad escritural. Muchas veces escucho a los predicadores, sin desmerecer a los que predican en la calle: amado iglesia, predican del Génesis, de Rabá, y después se van a Apocalipsis y hacen una mezcolanza de predicación. Yo no sé cómo muchas veces personas llegan a escuchar diciendo: ¿de qué está hablando este? Pero me llama la atención. Y muchas veces yo lo escucho y hacen un enredo de lo que es la salvación. Y es tan simple como decir: Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario por ti. La única manera, el único medio se llama Jesucristo. Arrepiéntete, conviértete y sigue adelante, avanza, busca de Dios. Pero no, muchas veces predicamos y creemos tener la autoridad escritural, según mi propio concepto, por lo que yo escuché, por lo que le escuché al predicador, porque lo que vi en YouTube, en la tele, no sé dónde, y yo sigo con la misma palabrería sin haber leído la sana doctrina. Ten autoridad escritural. ¿Qué significa esto? Así como Apolo era poderoso en la escritura, el libro de Hechos menciona a Esteban poderoso en la escritura. Pablo
poderoso en la escritura. ¿Qué significa poderoso en la escritura? Significa que leían constantemente y las palabras brotaban y brotaban y nadie podía rebatirle, porque cada vez que alguien hablaba, el Espíritu Santo le recordaba la palabra correcta y lo confrontaba. Poderoso escritural, autoridad escritural. En tercer lugar, predicamos la palabra de Dios debe ser con autoridad del Espíritu Santo. Qué tremendo. Quiero que lo anotes en tu memoria igualmente estas tres cosas. Yo, para predicar la palabra de Dios, no es llegar y hablar, amados hermanos. Yo tengo que tener autoridad moral, tengo que tener autoridad escritural, tengo que saber lo que estoy hablando, y en tercer lugar tengo que tener la autoridad del Espíritu Santo. Tengo que dejarme guiar, que Él hable. No tan solo enseño aquí, no quiero, y le digo: Señor, úsame para que tú hables también. El tiempo es tuyo. Yo hablo lo que tengo que hablar, pero el tiempo es tuyo. Hablo lo que tiene que entregar a la iglesia, al pueblo, para que la iglesia sea edificada, consolada, restaurada, enderezada. El Señor tiene que hacerlo, no yo. Bendito sea Dios. ¿Qué es lo que dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está sobre mí, yo puedo predicar, porque la autoridad del Espíritu Santo está en mi vida. Mateo 28, 19 y 20, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Jesús dando la gran comisión: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Menciona la Trinidad, excelente. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una comisión, y el que dice: no estás huérfano, yo estoy contigo hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de tus días. Cuando tú partas del escenario de esta tierra, yo estoy contigo. Amén. Mateo, ¿qué es lo que dice Mateo 7, 22, 23? Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. ¿Por qué he anotado este texto? Porque hay mucha gente que no tiene autoridad moral, pero predica. Hay gente que no tiene autoridad escritural, pero predica, habla, se gana detrás de este escenario del púlpito. Y menos tiene autoridad del Espíritu Santo, porque el Señor no vive en templos contaminados, llenos de pecado, en adulterio, en fornicación, en mentira, en brujería, en engaño, en lascivia. No puede vivir. Amén. Por eso Mateo 7, 22, 23, que es lo que dice la palabra de Dios: en aquel día me dirán muchos: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿A quién están diciendo esto? A los hipócritas, a los falsos. Delante del hombre, delante de mí te vas a esconder, amada iglesia. Oh, pero delante del Señor, del ojo de Dios, no te puedes esconder. Por eso el Señor te dice: arrepiéntete, vuélvete al camino, conviértete. Oh, saca la inmundicia, la porquería de tu vida, endereza tus veredas y busca de Dios una vez más. Vive en santidad, que brote la alabanza en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tu garganta, y comienza a exaltar el nombre del Señor, para que nos llegue ese día. Oh Señor, pero si yo profeticé, prediqué tu palabra, el Señor te va a decir: no te conozco, hacedor de maldad. Te escondiste detrás de un púlpito, detrás de un terno, detrás de una corbata, pero yo miraba tu condición, vivías en pecado, vivías en maldad. Te escondiste, nadie te pudo descubrir tu pecado, pero yo te estaba mirando lo que hacía, yo te estaba observando. Cerraste las puertas, te fuiste a regiones, te fuiste para allá, te escondiste de todo delante de Dios, pero nunca viste que yo te estaba mirando lo que estabas haciendo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto es para los falsos, para los falsos predicadores, los falsos profetas. Usted lo ha visto, cómo se han levantado estos falsos profetas. Oh, profetizo sanidad, profetizo, abro puertas y empiezan aquí, pero trae por favor aquí, platita. Véalo, discierna.
Abre tus ojos de iglesia. ¿Qué es lo que está sucediendo en medio de la iglesia, del mundo cristiano? Entre comillas, si se puede decir así. Muchos son turbados. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. No leen la Biblia. Y por eso todo el mundo, los hombres, los zarandean, los llevan de allá para acá. Y lo hacen turbarse. Siga avanzando, por favor. Estoy terminando ya el último punto. El Espíritu Santo muestra su poder y su eficacia. Lo primero es para convencer. Juan 16:8, que es lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando Él venga, quiere el Espíritu Santo convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él convence al pecador. Siempre le he dicho: oye, hermano, me gané una almita para el reino. No te ganaste nada. Cristo se la ganó. El Espíritu Santo la ganó, lo convenció de pecado, de justicia y de juicio para salvación. Tú no has ganado nada, iglesia. Si un líder, un pastor dice: este es mi rebaño, mentira. Es el rebaño de Cristo. Él es el pastor. El Señor lo puso para liberar, para dirigir y administrar. Pero Él tendrá que dar cuenta un día de todas sus ovejitas. Segundo lugar, para sanar los cuerpos. El Espíritu Santo muestra su poder y su eficacia para sanar los cuerpos. ¿Qué es lo que dice Santiago 5:15? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Cuando usted ora con fe, el Señor sana al enfermo, pero a través de la obra del Espíritu Santo. Dios te ha dado la capacidad para imponer las manos. Cuando estés por tus hijos, con fe, dile: Señor, yo impongo las manos sobre ellos. Mis hijos, mi esposa, no importa la enfermedad, aquí estoy, Señor. En el nombre de Jesús, esta enfermedad sale fuera. Esta enfermedad se seca. Este resfriado no tiene poder ni autoridad en este cuerpo. Tiene que salir ahora. En el nombre de Jesús. No te preocupes por sentir algo. Deja que el Espíritu Santo opere sanidad en ese cuerpo. Y créeme, iglesia, ten fe en su palabra, que Él lo hará. Él lo hará y Él lo hará. Es el Espíritu Santo que trabaja a través de ti, que opera a través de ti. Solamente coloca las manos con fe y autoridad y deja que el Espíritu Santo obre sanidad. Amén. Señor mi Dios. Bendito sea nuestro Dios. Dice en Hechos 4:30, que es lo que dice la palabra de Dios, mientras oraban los apóstoles, diciendo: mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos oraban y lo único que le pedían: Señor, extiende tu mano. Ellos no hablan: nosotros tenemos el poder para hacer grandes milagros. No, extiende tu mano. En esas palabras están diciendo: Señor, usa mi vida, usa mi vida, usa mi vida, para que se hagan señales y sanidades, prodigios y milagros en las personas. Aquí tienen que llegar desahuciados, tienen que llegar paralíticos en silla de ruedas, o tienen que haber vestigio, testimonio de venir a la silla de ruedas. Aquí lleno este lugar, amada iglesia, pero somos faltos de fe. Estamos en pecado y vivimos una vida liviana. Deberían haber muletas. Entramos en la crítica, entramos en los términos lascivos, muchas veces mundanales, carnales. La iglesia debe entender que ya esto no es un juego. La iglesia debe entender que esto tiene que ver con la salvación de la humanidad, la salvación de las personas. Amén, Señor mi Dios. Es la muestra del poder de Dios. Si el Espíritu Santo está en nosotros, debemos permitirle a Él que ejerza todo su poder y autoridad a través de nosotros. No te menosprecies, no te menoscabes a ti mismo. Dile: Señor, yo soy grande en tus manos, Señor. O si te has mirado muchas veces que soy pequeño, no tengo autoridad. No, Dios te ha dado autoridad. Que muchas veces dicen: yo soy anciano, soy joven, soy niño. No te menosprecies tu edad. Dile: Señor, yo creo en tu palabra, lo que predicaba el hermano. Yo me aferro a tu palabra y yo comienzo a orar. Camino en fe, alabo en fe, oro en fe, vivo en fe. Oh, exalto tu nombre en fe. Amén, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Tercer lugar, es para liberar el alma oprimida.
Marcos 16, 17 y 18, que es lo que dice la palabra de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas y tomarán en la mano serpientes. Y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está sobre ti y te ha dado poder a través de la persona del Espíritu Santo. No es la iglesia en sí, es el Espíritu Santo el que obra sanidad. Y pondrán las manos sobre los enfermos creyendo en fe en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo obra la sanidad. Obra la sanidad. Y cuando alguien te diga, oh hermano, ¿sabes qué? Cuando oraste por mí algo sucedió. Dile, no fui yo, fue el Espíritu Santo. Fue Dios mismo que operó y tuvo misericordia de ti. Yo solamente soy un sencillo vaso, un varo solamente en la mano del Señor. Recuerda, el Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Juan 15, 26, ya estoy terminando. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Él ha dado poder a la iglesia a través de la persona del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Si hay prodigios, señales y milagros y liberaciones dentro de la iglesia, es porque el Espíritu Santo está glorificando a Cristo. Porque Cristo en la cruz del Calvario venció la enfermedad y venció el demonio, venció el diablo y todos sus secuaces. Venció el pecado, al mundo y todo lo oculto. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Juan 16, 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo da testimonio de Cristo a través de todas las obras, prodigios, señales y milagros. Y también Él glorifica a Cristo, exaltando el sacrificio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Todo apunta al sacrificio de la cruz. Desde allá, desde allá, todo apunta a la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso cuando tú alabas al Señor, el Espíritu Santo dice, alaba a Cristo. Alábale. Te adoro, te exalto, te alabo. Termino diciendo lo siguiente, avance el último por favor. Juan 14, 12 al 14 dice la palabra de Dios. De cierto digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Él lo hará a través del Espíritu Santo. Póngase de pie, por favor.